Hola, hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba a su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics, muchas gracias. Capítulo 15. Los libros de la sección prohibida. El Phylactery, o Soul Container, fue una magia desarrollada de forma algo independiente en múltiples partes del mundo. Cada suceso fue único, pero compartió fundamentos comunes, en la medida en que se cree que el conocimiento básico se compartió de alguna manera, a pesar de las enormes distancias entre las diferentes escuelas de creación de Phylactery. El contenedor del alma era un método mal considerado para lograr una apariencia de inmortalidad, basado en la idea de que mover tu alma a un contenedor que no moriría naturalmente te permitiría existir para siempre. 2. Al cuerpo, así como en la mente, así como el alma. Fue una frase a menudo citada durante el tiempo de su uso más común. Esta tonta magia se hizo muy popular en el Medio Oriente y China a fines del siglo XX, hasta el punto en que se creía que más de 300 mágicos poseían filacterias antes de que se descubrieran los verdaderos inconvenientes de la magia. El primero de dichos inconvenientes se observó cuando un mugle tomó posesión de la filacteria de un mago específico, que tenía la forma de un anillo familiar. Cuando el mugle tocó el anillo, el mago sintió un dolor increíble y corrió a la ubicación de su alma. Cuando llegó, se encontró esclavizado a los caprichos de los mugles, ya que el hombre literalmente tenía el alma del mago en sus manos. Este problema ocurrió con suficiente frecuencia que los magos y brujas esclavizados se fusionaron con seres elementales de gran poder que residían en el Medio Oriente, conocidos como Jinni, que eventualmente condujeron a las leyendas mugles de genios, quienes concederían los deseos de quien sea que tuviera su elemento de poder. 6. Se produjo una lucha repentina para ocultar las filacterias para que tu alma ya no fuera tan fácil de obtener. Las filacterias estaban escondidas en todas partes, incluso debajo de las rocas y arrojadas al mar. Esto condujo al descubrimiento del segundo gran problema de esta magia. Ocultar su alma en un frasco agregó un ligero efecto de fortalecimiento al frasco, pero no lo protegió por completo, especialmente de los procesos naturales. Muchas filacterias de la época se oxidaron y fueron subsumidas por la naturaleza, volviendo locos a los magos que los habían creado y causando un lento desperdicio de sus cuerpos. Se añadió un apéndice a la frase antes mencionada: al alma, así a la mente, así al cuerpo. Cuando el contenedor se corrompió, afectó el alma y, por lo tanto, se reflejó en el cuerpo original del taumaturgo. Esto también se relaciona con el último gran problema encontrado con esta magia: letargo. Los mágicos que lograron atravesar los tumultuosos eventos que surgieron de las consecuencias de esta magia pronto se encontraron durmiendo por periodos de tiempo cada vez más largos. Sus verdaderos cuerpos ahora eran objetos que no llevaban el poder vivificante de la vida, y así sus almas reflejaban esto. Uno por uno, estos mágicos cayeron en hibernaciones poderosas, tal vez para despertarse una vez en un siglo, y solo por un día o dos. Desde aquellos días, varias personas han intentado hacer algo con los hechizos de filacteria, pero ninguno ha tenido éxito sin otros inconvenientes significativos. Por ahora, este hechizo es considerado como una magia utilizada por los necios en un vano intento de eludir la mortalidad. Iris cerró el libro y miró el título. Lo más tonto de la magia. 9. Una de las explicaciones más completas sobre un tipo de magia del alma, y fue en un libro sobre las cosas más tontas que podrías hacer con la magia, allá arriba con transfigurar a tus enemigos en mundus u otras bestias poderosas. La explicación había estado en línea con lo que Shirou había explicado con lo que sabía del tema. ¿Cuál era otra pregunta para agregar al montón de misterios que era Shirou? ¿Por qué sabía sobre una forma de magia del alma que apenas se mencionaba? Tampoco era la respuesta que había estado buscando. Una filacteria parecía ser algo en lo que pusiste toda tu alma y luego te escondiste. No había mencionado nada sobre usar un pedazo de tu alma para ello.
e Iris ciertamente no sintió que podría haberle ordenado a nadie que hiciera nada cuando el fragmento del alma se le había pegado. Un suspiro agravado la sacó de sus reflexiones y se volvió para examinar a su compañera por la noche. Rin frunció el ceño firmemente mientras cerraba el libro que había estado leyendo. Un viejo tomo sobre la ley mágica. Metió el libro nuevamente en la ranura de la que lo había sacado y procedió a mirar al espacio por un momento. Iris devolvió su propio libro y miró a su amiga. ¿Estás bien, Rin? Ella preguntó. Estoy bien. Rin respondió mecánicamente. ¿Estás seguro? Estoy bien. Espetó Rin, volviéndose para mirar a Iris. Lo siento. Iris comenzó a hablar, pero Rin simplemente se dio la vuelta y agarró un libro de un estante cercano. Iris se apagó suavemente, esperando ver si Rin volvería. Cuando no lo hizo, Iris comenzó a buscar otro libro para recoger. Sus ojos encontraron la mayoría de las bestias peligrosas y la agarró y comenzó a hojearla. Ella ya había leído este libro varias veces. Fue interesante leer sobre criaturas que estaban a la par con Fluffyotr, y una serie de anécdotas habían ayudado a conducir a casa lo peligrosos que podrían ser los dos si no se trataban correctamente. La hermosa obra de arte también fue una ventaja. Esta subsección en particular aparentemente estaba dedicada a formas realmente estúpidas para que te mataran en el mundo mágico. Fluffy era un perro de 3 cabezas, conocido coloquialmente como un perro del infierno. Una bestia triplicada con calificación X, calificado por debajo de las criaturas más peligrosas del planeta solo porque se sabía que la especie era algo considerable y no se sabía que mataba magos o causaba destrucción sin sentido. Ella buscó un poco, examinando las imágenes pintadas de los sabuesos del infierno, incluida una representación artística de Cerberus, la criatura legendaria que era el guardián de las puertas del infierno. Llamó y echó un vistazo rápido a Rin, quien no había abierto su libro, y simplemente había estado mirando enojada la portada durante el último minuto más o menos. Rin respiró hondo e Iris volvió la vista hacia el libro que tenía delante. Basilisco, rey de las serpientes, clasificación. Bestia. Clasificación de peligro. XXXXX. Cuando se descubrió a esta criatura, se argumentó que se implementaría un nuevo nivel de clasificación de 6X, debido al peligro extremo que presenta este monstruo. El argumento finalmente fue rechazado. La debilidad fatal de la criatura ante el cuervo de un gallo se vio como un atributo que compensaba su naturaleza increíblemente fatal. La página entró en información más detallada sobre la criatura, pero Iris llamó la atención sobre la imagen detallada que ocupaba la página siguiente. Una serpiente enroscada estaba sentada entre los pastos, su boca estaba abierta y su cuerpo estaba tenso para golpear. La luz se reflejaba brillantemente en las escamas de color verde esmeralda. Los dientes parecían viciosos en su tamaño y los colmillos delanteros gotearon veneno púrpura, que parecía haber matado un poco de hierba alrededor de la serpiente. Lo único que estropeó la imagen fue una veta negra que cruzó los ojos de la serpiente, sellándola y evitando que el pintor la viera. Una nota debajo de la imagen aclaró su preocupación. Muy pocos basiliscos se crían en confinamiento, y aquellos que tienen sus ojos sellados con una capa de alquitrán para evitar que maten a sus manipuladores. Los artistas no retratan los ojos de un basilisco. Nadie ha visto sus ojos y vivido, por lo que nadie está muy seguro de cómo son sus ojos. También se considera mala forma dibujar los ojos, ya que puede maldecir a quien mira la pintura para morir prematuramente. 3. Iris hojeó las siguientes páginas de imágenes. De hecho, cada pintura representaba a la criatura con los ojos cerrados o sin pupilas, como si fuera ciega. Volvió a la primera imagen y miró a la increíble criatura con los ojos cerrados. Pobre cosa. Ella susurró. Las palabras hicieron que su lengua se sintiera extraña cuando salieron de su boca. 1. En la página frente a ella, la serpiente se retorció. Lo siento. Las palabras de Rin cortaron el silencio. Iris saltó ante las palabras y levantó la vista para ver a Rin mirándola. Volvió a mirar la pintura de basilisco, pero no se había movido. Frotándose los ojos, dejó el libro a un lado y se volvió para mirar a Rin. ¿Perdón por qué? Iris preguntó. Lamento haberte golpeado así. Rin suspiró. Se detuvo y miró hacia otro lado. Creo que me estoy quedando sin opciones. ¿Opciones para qué?
Rin comenzó a jugar ociosamente con el extremo de una de sus coletas. No tienes que preocuparte por eso. Ella respondió. Es mi propio problema, y no arrastraré a mis amigos. Ella frunció el ceño y sacó los lazos que lo sujetaban en coletas para poder tocarlo todo. Puedo lidiar con eso. Solo quería que supieras que no estoy enojado contigo. El silencio volvió a caer sobre la biblioteca. Iris esperó, con el ceño fruncido en su rostro mientras miraba a su compañero. Eso es lo que yo también pensé. Iris dijo eventualmente. Rin levantó la vista y parpadeó sorprendido. ¿Acerca de...? Ella preguntó. Sobre lo que estaba sucediendo, este tema, este proceso de pensamiento, estaba recuperando recuerdos que deseaba que se mantuvieran alejados. Sobre lo que estaba pasando con mis parientes. Dejó que las palabras brotaran de ella y miró al suelo mientras luchaba por contener las lágrimas. No quería involucrar a nadie, porque, se mordió la lengua y se negó a decir las razones que se reunieron en su mente. Pero Shirou lo mencionó. Hizo una pausa cuando una sonrisa acuosa cruzó sus labios. Y gracias a él, encontré una solución que nunca habría alcanzado por mi cuenta. Ella dejó de hablar cuando Rin entró en su visión. Dos brazos rodearon sus hombros y la empujaron torpemente hacia adelante en un abrazo. Si te va a molestar, entonces no lo menciones. Rin lo regañó suavemente. Iris se deslizó hacia adelante en su asiento para no tener que inclinarse tanto para recibir el abrazo. Solo quiero ayudar. No hay nada que puedas hacer para ayudar. Dijo Rin suavemente. No lo sabes. Iris frunció el ceño en el pecho de Rin. Rin la sostuvo por otro momento antes de soltarla y retroceder. Muy bien. Ella dijo lentamente. Pero esto se queda entre nosotros. Ni siquiera se le permite decirle a Shirou sobre esto. 1. Iris asintió con la cabeza. Hace mucho tiempo, comenzó Rin, con el ceño fruncido en su rostro, mi familia hizo un contrato con cierto hombre, un Solgen Makiri, por ayuda cuando la necesitábamos. Desafortunadamente, mi familia no pudo cumplir con nuestro lado del contrato, y se incumplió. Permaneció en ese estado durante siglos, sin que se le pusiera en práctica, pero ha surgido nuevamente recientemente. Los términos del contrato son duros, y se nos ha ofrecido un ultimátum. Mi familia se convertirá en sirvientes de él. Familia por 3 generaciones, su ceño se profundizó. O una hija y una dote. Se detuvo cuando Iris articuló la palabra dote en confusión. Mi hermano o yo tendríamos que casarnos con la familia. Ella dijo. 5. Oh. Iris se detuvo por un momento cuando la imagen de una de sus espadas conjuradas favoritas se abrió paso por su mente. ¿Es un contrato mágico? Rin bufó. Desearía. Si ese fuera el caso, entonces no estaría tan preocupado. ¿Cómo es eso? Iris preguntó. Los contratos mágicos ya casi no se hacen. Rin suministrado. Y por una buena razón. Ella sacudió su cabeza. No hay un tribunal para mantener tales contratos. Tampoco hay un árbitro para decidir si una acción está en línea con el contrato o no. Ella retrocedió y entró en su modo de lectura familiar. Un contrato mágico generalmente tiene algún tipo de efecto de compulsión sobre el contratista, de modo que desean cumplirlo, pero solo se mantiene en contra de la comprensión del contrato por parte del contratista. Esto significa que el contratista puede convencerse a sí mismo de seguir la carta del contraer e ignorar su espíritu, permitiéndoles romperlo fácilmente o dejarlo nulo. Por ejemplo, una ganga que requiere que pagues en carne se puede anular fácilmente con un pensamiento como: puedes tomar 1 libra de mi carne, pero ni 1 onza de mi sangre. Rin asintió con la cabeza. Esto se vuelve aún más fácil en el caso de los contratos antiguos, ya que el significado de las palabras utilizadas en el contrato puede haber cambiado, y puede aprovechar eso. Y, dado que no existe un sistema legal mágico, anular el contrato de esa manera no puede ser apelado o arbitrado. 4. ¿Eh? Iris murmuró. Entonces este no es mágico, entonces. No. Rin suspiró. Es de una naturaleza mucho más insidiosa. Es un documento legal. El Makiri solo necesitaría mostrárselo a cualquier tribunal mágico del mundo, y los términos del contrato nos serían impuestos. Ella se retiró y tocó el libro que había estado leyendo antes.
Pensé que la carta de Hogwarts había sido una bendición. No solo la biblioteca estaba segura de tener más información sobre los contratos occidentales, sino que ir a Hogwarts me otorga la ciudadanía en la Gran Bretaña mágica, y los tribunales de Gran Bretaña son conocidos por inclinarse hacia sus ciudadanos. Desafortunadamente, los términos son irrefutables, y ni siquiera un tribunal parcial garantizaría mi victoria. ¿Qué pasa con el dinero? Iris preguntó, pensando en la pila de monedas en su bóveda. Rin solo negó con la cabeza. Este contrato se redactó antes de que la idea del interés compuesto fuera algo serio. Los términos del incumplimiento del préstamo eran simples. Servidumbre. Solo una escapatoria muy pequeña incluso permite que nuestra familia escape de eso casándose con la familia Makiri. Hizo una pausa y pensó por un momento. De acuerdo con una fuente interna que tengo, todo esto que surgió después de tanto tiempo se debe a presiones políticas. Por lo tanto, los problemas con este contrato deben resolverse de manera llamativa para tratar los problemas políticos, y pocas cuentas debajo de la mesa no van a resolver eso. La mente de Iris estaba agitada mientras trataba de encontrar formas de ayudar a su amiga. Rin había compartido esto con ella y no iba a probar que Rin tenía razón sobre no estar a punto de ayudar. ¿Qué pasa con la piedra filosofal? Ella preguntó. Rin le dirigió una mirada incrédula. Supongo que podríamos tratar de liquidar el contrato con una cantidad realmente loca de oro, pero eso solo generará una serie de otras sospechas, como por ejemplo, donde un grupo de niños de 12 años encontró tal cantidad de dinero. Iris se enfureció en su silla. Cálmese. Rin regresó de la estantería y la envolvió en otro abrazo. Todavía tenemos algunos años antes de que venza la factura. Resolveré algo antes de eso, resolveremos algo antes de entonces. ¿De acuerdo? Bien. Iris suspiró. ¿Hay algo más que pueda hacer para ayudar? Sigue escondiéndome aquí después de horas. Rin tarareó en respuesta. Yo puedo hacer eso. El abrazo continuó por un momento mientras las dos chicas se acomodaban. Por cierto, Rin rompió el silencio. ¿Cuál fue la solución que tú y Shiro idearon para tus problemas familiares? Si no te importa decírmelo. Oh. Iris se rió un poco con la bata de Rin. Me escapé de casa. Sintió que el cuerpo entero de Rin se endurecía contra ella. ¿Hiciste qué? Ella gritó. Hubo un instante de silencio cuando Rin se dio cuenta de su error antes de que algunos de los libros a su alrededor comenzaran a chillar. Oh. El sonrojo de Rin era visible, incluso en la oscuridad cercana mientras huían de la biblioteca bajo la cubierta protectora de la capa de invisibilidad de Iris. Esquivaron alrededor de Filch cuando llegó corriendo por el pasillo, gritando amenazas, y se arrastró por los sinuosos pasillos hacia los dormitorios de Ravenclaw. Se les acercaron voces por el camino y se colaron en un nicho cercano. Lace Reed y Sella aparecieron en una esquina. Ambos parecían haber sido despertados recientemente y miraron a su alrededor mientras patrullaban. Iris sintió una punzada de culpa mientras los veía acercarse. Probablemente los habían delegado para patrullar los pasillos, debido al desorden que ella y Rin habían causado en la biblioteca. Los ojos de Sella estaban cruzando el espacio que ocupaba cuando se dio la vuelta, cuando Lace Reed comenzó a hablar en un idioma desconocido. ¿De dónde era ella otra vez? Alemania. Probablemente alemán entonces. Continuaron conversando en un idioma desconocido mientras se abrían paso entre las chicas escondidas, llegando finalmente al final del pasillo y desapareciendo de la vista. Iris y Rin lanzaron un suspiro de alivio sincronizado. Eso fue interesante, comentó Rin mientras se alejaban, sus pasos más tranquilos ahora que cuando huían antes. ¿Qué? Iris preguntó. Aparentemente, el padre de ella es de Japón, y voló de regreso para ver el registro de su familia. Estaba buscando a Shiro o alguien en su ascendencia que tuviera el pelo rojo. Dos preguntas surgieron en su mente, rogando que se les hiciera primero. ¿Entiendes alemán? Uno escapó del combate y se escapó de sus labios. La mirada que Rin le dirigió le hizo saber que probablemente debería haber hecho la otra pregunta. Sí, puedo hablar y entender alemán. ¿Creen que Shiro podría estar relacionado con ella? Iris preguntó, recordando cómo podía ser Rin cuando enseñaba. Casi todo era intuitivo para la niña, y al pedir una respuesta que encontró extremadamente obvia, le ganaría una mirada seria a la niña.
Al menos, ella era así al principio. Una vez que descubrió cómo abordar la enseñanza de una persona específica, fue increíble. Su amiga se encogió de hombros. Claramente estaban captando una conversación de antes. No sé qué los llevó a pensar eso en absoluto. No parecen estar relacionados conmigo en lo más mínimo. Convenido, dijo Iris, tratando de imaginar a los dos como hermanos o parientes era casi ridículo. 5. Por otra parte, ella no tenía exactamente un buen estándar de comparación. La conversación se echó a reír rápidamente cuando Rin mencionó la idea de Shirou como un hermano excesivamente sobreprotector. Esta imagen, combinada con la repetida mención de su habilidad para crear armas de la nada, hizo que las chicas se rieran en silencio mientras subían las escaleras hacia la torre Ravenclaw. 27. Gracias por infiltrarme, dijo Rin mientras salía de debajo de la capa. No hay problema. Iris susurró de vuelta. Aunque probablemente será un poco de espera antes de que podamos colarse nuevamente. Sí. Rin se volvió rápidamente, tratando de ocultar su sonrojo, y se dirigió a la aldaba de bronce con cabeza de águila, que vigilaba la puerta de los dormitorios de Ravenclaw. Déjame entrar. El llamador se giró para mirarla. Volviendo un poco tarde. ¿No es después del toque de queda? Sí. Rin respondió sucintamente, luego esperó un momento. ¿Era ese mi enigma? Si no, acéptalo. La paciencia es una virtud que debe cultivarse en las mentes jóvenes, dijo el aldaba con presunción. Y también lo es dormir. Rin respondió mordazmente. Haz tu trabajo o veré que también se adhieren a tu cara los encantos que cambian de color. Iris sonrió debajo de su capa mientras miraba el juego. Los guardianes de la puerta del dormitorio siempre eran bastante mezquinos acerca de abrirse después del toque de queda. La dama gorda siempre la llamaba, pero no parecía tener la opción de abrirse mientras Iris supiera la contraseña. El guardián de Ravenclaw podría tratar de posponer preguntar su acertijo o pedir uno bastante complicado para tratar de castigar a las personas que se resbalen al toque de queda. Todavía tenía que preguntarle a uno que Rin no había podido responder, por lo que Iris tendió a quedarse para ver si la puerta finalmente ganaba uno de sus combates de combate mental. Entonces aquí está tu acertijo. El golpeador dijo con rigidez. 88 llaves, piano. Rin lo interrumpió. 2. Era difícil decir que el golpeador estaba conmocionado, ya que era una estatua de bronce de la cabeza de un águila, no tenía mucho con qué emocionarse, pero definitivamente se quedó sin palabras. No me dejaste terminar, se quejó. Cualquier acertijo que tenga las palabras 88 teclas, casi siempre hablará de un piano. Iris podía imaginar que Rin estaba poniendo los ojos en blanco en la puerta. ¿Estaba en lo correcto? Sí. El llamador admitió. La cara de Águila se congeló y un suave clic anunció que la puerta se abría lentamente para dejar entrar a Rin. Ella entró en el dormitorio antes de girarse rápidamente para mirar hacia donde Iris estaba parada. Duerma bien, ella dijo, sonriendo levemente. Igualmente. Iris dijo de vuelta. Se fue antes de que la puerta terminara de cerrarse. Oh. Iris se despertó varias horas después por el movimiento del libro de mensajeros que escondía debajo de la almohada todas las noches. Lo abrió y usó un lumos silencioso para comprobarlo. El mensaje era de Shirou, regresado del bosque prohibido. No hay signos de asesino de unicornios, aunque había muchas arañas. Iris frunció el ceño ante el mensaje. Debería haberla dejado venir, el terco imbécil. Necesita dormir, por lo que el entrenamiento se pospondrá hasta esta tarde. Iris gimió ante la segunda parte del mensaje. Shirou había decidido ver si podía desarrollar resistencia mágica, que era otra habilidad loca que tenía de su pasado secreto. Se las había arreglado para resistir un hechizo de cosquillas hasta cierto punto, y Shirou había tomado eso para implicar que podía aprender a resistir otros hechizos. La mayoría de los entrenamientos generalmente consistían en que ella recibiera un montón de hechizos que Shirou le lanzó.
Ella estuvo de acuerdo con el hecho de que sería una habilidad increíble si pudiera aprender a hacerlo, pero no fue tan divertido como la práctica de la espada o cualquiera de las otras cosas que hicieron durante el entrenamiento. Iris se quejó en silencio mientras reexaminaba el mensaje bajo su débil luz de hechizo. Tomó el bolígrafo del diario de sus sueños y esbozó un rápido bien en respuesta antes de cerrar el libro y deslizarlo nuevamente debajo de la almohada. Su cabeza la siguió poco después, descansando sobre la almohada, tratando de encontrar un lugar que no se hubiera enfriado en ausencia de su calor. Se arrastró para ponerse cómoda, esperando dormir unas horas más antes de que el resto del dormitorio estuviera despierto. Cuando cerró los ojos, pensó en la conversación que había tenido con Rin antes. Shirou como la figura del hermano sobreprotector. Le quedaba demasiado bien. Capítulo 16. Hacer las cosas bien. Shirou se estiró un poco mientras se dirigía hacia el gran comedor para almorzar. Había dormido mucho más de lo que esperaba, incluso después de la noche en el bosque prohibido. Por otra parte, no se había dedicado mucho tiempo a dormir con todos los proyectos que tenía en marcha. Tendría que considerar eso para evitar acumular una deuda de sueño que podría volver a morderlo. Bostezando cuando entró en el pasillo, fácilmente escogió en qué mesa estaban sentados Iris e Ilya. El resto de los estudiantes de Gryffindor no habían logrado adaptarse a tener un Slytherin sentado entre ellos, incluso después de un mes. El resto de su grupo aún no había aparecido, aparentemente. Se dejó caer frente a Iris e Ilya justo cuando Ilya terminaba de explicar algo con un tono exasperado. Iris respondió con una sonrisa y una risa oscura. A Shirou le bastaba entender el tema de su conversación. Ilya le dedicó una sonrisa nerviosa cuando lo notó y él le devolvió la sonrisa. ¿Snape?, preguntó, provocando una risa de Iris. ¿Fuimos tan obvios? Ella sonrió y se inclinó para susurrar algo al oído de Ilya, que hizo reír a la niña. Shirou no pudo evitar sonreír ante la interacción. Inicialmente, Iris había sido muy irritante con respecto al miembro Slytherin de su grupo. Sin embargo, se habían unido rápidamente por una aversión mutua hacia el profesor Snape. De hecho, los profesores de Innsbruck también parecían estar fuertemente en el campo de no me gusta Snape, si la mirada mordaz que Seiya le envió era una indicación de sus sentimientos. Leisrit era más difícil de juzgar, pero parecía estar al menos malhumorada cada vez que terminaba sentada junto a Snape en el comedor. A ti tampoco te gusta. Iris continuó con buen humor. Incluso le disparaste esa vez. Los ojos de Ilya se abrieron de par en par y dirigió una mirada de guro hacia Shirou. Fue con una flecha roma. Shirou tranquilizó a la joven, luego frunció el ceño. Y estoy bastante seguro de que no me ha perdonado por eso, incluso ahora. Ya casi ha pasado un año. Iris sacudió la cabeza. ¿Cuánto tiempo va a guardar rencor por algo tan pequeño? 5. Espere. Intervino Ilya. ¿Hiciste a Snape? 1. Sí. Shirou e Iris respondieron casi al mismo tiempo, aunque el primero frunció el ceño y el segundo sonrió. Ilya se tomó un momento para aceptar realmente esa información. ¿Por qué? Ella dijo eventualmente. Shirou se encogió de hombros. Quirrell o Snape estaban embrujando la escoba de Iris el año pasado, así que traté de detenerlos. ¿Entonces les disparaste? La voz de Ilya se elevó un poco aquí. ¿Les disparaste a los dos? Sí. Iris respondió con una voz alegre antes de que Shirou pudiera. Realmente desearía haberlo visto, pero estaba demasiado ocupado tratando de no caer a mi muerte. Ilya se sentó un momento y pensó. ¿Estás seguro de que no estás relacionado con Emilia Kiritsugu? Ella dijo eventualmente. 2. No estoy relacionado con tu padre. Shirou respondió de memoria. Esta no era la primera vez que surgía esta conversación. 4. Ilya asintió, todavía aparentemente un poco dudosa. Dijiste que el nombre de tu padre adoptivo era Emilia Raiga, ¿verdad? 4. Shirou asintió e ignoró la mirada aguda que Iris le estaba dando. Emilia Raiga era el nombre falso que Shirou había usado al cambiar su voz y hablar con los padres de Hermione durante el verano. Él y su compañero, Arturia Evans, que era el nombre que había elegido para la persona con voz más antigua de Iris, estaban completamente inventados, e Iris lo sabía. 2.
Sintió una gota de sudor acumularse en la parte posterior de su cuello cuando las dos chicas al otro lado de la mesa lo consideraron cuidadosamente. Debería haber sido más minucioso al elaborar una historia de fondo, aunque para ser justos, nunca había esperado encontrarse con otro Emilia en esta dimensión alternativa de Inglaterra. Y mucho menos para que hagan preguntas de búsqueda sobre él y sus orígenes. Fue salvado de los interrogatorios por la aparición de una extraña variedad de comida frente a ellos. El grupo miró los platos de comida frente a ellos, que se destacaban de todos los otros platos en la mesa. Casi no fue suficiente, ya que Iris solo se dejó distraer por un momento, aunque cuando volvió a mirar a Shirou su rostro cayó en una mueca. Alfarero. Snape arrastró las palabras detrás de él. ¿Qué está pasando aquí? Se quedó momentáneamente sin habla, ya que tampoco sabía lo que estaba sucediendo, pero finalmente logró gruñir algo. No tengo idea, señor. Esta comida acaba de aparecer frente a nosotros. ¿No sabes por qué estás recibiendo un tratamiento especial, Potter? Snape arqueó una ceja. ¡Qué interesante! La mueca de Iris se convirtió en un ceño fruncido. Eso sería cosa mía, profesor. Shirou habló. Fui a cazar esta mañana y solicité que los elfos domésticos cocinaran lo que pesqué. Todos lo miraron por un momento, aunque Iris le estaba dando la más extraña de las miradas. ¿Cazando, Emilia? Snape recuperó el rumbo. En ninguna parte cerca del bosque prohibido, supongo. Por supuesto no. Hubo unos momentos fríos en los que Snape simplemente lo miró, luego su rostro cayó en un gruñido por apenas un segundo antes de recuperarse. Supongo que usaste un arco. Dijo helado. Recuerdo que tenías algo de habilidad con ese artilugio. Correcto, profesor. Shirou sonrió débilmente. Snape claramente todavía guardaba rencor por eso. La mirada de Snape se movió sobre la mesa, causando que ella se encogiera y muchos de los Gryffindor cercanos alejaran la vista de la escena. Venado, él habló con un tono de incredulidad. ¿Siervo o sierva? 5. Siervo. Shirou respondió, ahora confundida por el repentino cambio de tono. Snape ladeó la cabeza ante la respuesta y una pequeña sonrisa se abrió paso en su rostro. 7. Emilia. Él espetó, haciendo que ella se estremeciera un poco. 10 puntos de Hufflepuff por cazar en la propiedad de Hogwarts y luego obligar a los elfos domésticos a limpiar después de su desagradable pasatiempo. Shirou solo asintió. La mayor conmoción que esto causaría en el dormitorio de Hufflepuff sería la demanda de su historia de casa. Alfarero. Snape continuó, su tono cambió a algo que sonaba completamente extraño saliendo de su boca. Disfrute de su comida. 6. Se volvió rápidamente y se alejó, su capa arremolinándose detrás de él. Iris lo miró por un momento cuando se fue, luego miró el plato de carne de venado delante de ella. Ella comenzó a hablar, luego se interrumpió para mirar hacia atrás y retroceder hacia su plato. No estoy seguro de querer comer esto ahora. 2. Oh. Shirou sonrió vagamente mientras Iris terminaba de contarle al grupo sus problemas del día. Aparentemente, practicar Quidditch durante horas y horas, bajo la lluvia, durante el segundo y último sábado de un octubre particularmente frío solo había sido la punta del iceberg. También había sido perseguida por Filch y la señora Norris por rastrear agua y barro en el castillo, solo para ser salvada por Ned casi decapitado en el último minuto. 1. Entonces, dijo Iris gruñonamente, la moraleja de la historia es que Filch es un viejo imbécil, que todos sabíamos de todos modos. Ella frunció el ceño antes de adoptar una expresión más neutral. Pero también, Nick me pidió que fuera a su fiesta del Día de la Muerte el próximo sábado a las 7 de la tarde, y me dijo que podía invitar a mis amigos. ¿Alguno de ustedes quiere ir? ¿Qué es una fiesta del Día de la Muerte? Preguntó Hermione. Iris se encogió de hombros. Supongo que es el aniversario del día de su muerte. Ella se cubrió. Es el número 500, que aparentemente es importante para él. Iria levantó la mano para intervenir, todavía a veces tímida por entablar una conversación de la que todavía no se sentía parte. ¿No ensayó en el próximo sábado? Pensé que la escuela hace una gran cosa para celebrar el final. No importa. Esta fiesta suena bien. Apresuradamente modificó su comentario y se recostó en su asiento.
Saltémosla de la escuela. Shirou le envió una sonrisa tranquilizadora antes de mirar a Iris para ver cómo estaba lidiando con el recordatorio de quién más tenía a Yoen como un día de la muerte. Sin embargo, ella estaba mirando por encima de su hombro con una expresión preocupada, y aparentemente había perdido por completo el comentario de ella. Se giró para ver lo que ella estaba mirando, y sus ojos encontraron a un Rin muy gruñón. Ella y Sakura habían estado usando la mesa de Ravenclaw para hablar en japonés y ponerse al día. Era algo en lo que Rin insistió, y aparentemente los ayudó a ambos a lidiar con la nostalgia. Por el momento, sin embargo, Rin estaba mirando a alguien en su mesa. No podía escuchar lo que ella dijo, pero debe haber sido Mordaz, porque el destinatario de su mirada visiblemente retrocedió. Otro Ravenclaw dijo algo, y pronto se convirtió en el objetivo de la atención de Rin. En poco tiempo, se desarrolló un argumento tranquilo pero apasionado en la mesa de garra. Shiro e Iris se levantaron de sus asientos. Probablemente no serían tan adecuados para unirse a una discusión con los Ravenclaw, como eran expertos en lidiar con las peleas rotas que surgieron de los argumentos de Gryffindor, o los argumentos de Gryffindor vs Slytherin, pero la respaldarían. No pelear, advirtió Hermione, su tono lleno de exasperación. Rin notó que los dos se pusieron de pie e inmediatamente se puso de pie. Sakura hizo lo mismo, y un momento después otra chica se levantó de su asiento para que Rin la condujera hacia donde estaban parados al lado de la mesa de Gryffindor. A mitad de camino, les hizo un gesto a los dos para que volvieran a sentarse y lentamente obedecieron. Shirou se tomó un momento para examinar a la chica que Rin estaba acorralando hacia ellos. Era bajita y escuálida, aunque esos descriptores podían aplicarse fácilmente a casi todos menos de su cuarto año en esta escuela. Esta chica estaba bastante pálida. No tan pálido como Iria, sino casi allí. Su cabello era rubio desteñido de unos tonos de blanco y sus ojos azul claro igualmente llamativos como los ojos rojos de Iria contra sus pálidos rasgos. También parecía tener una mancha de mostaza en la parte delantera de su túnica escolar. Todo el mundo saludablemente saludó al grupo cuando llegó. Esta es Luna Lovegood. Buenas noches. Luna dijo dulcemente, haciendo una leve reverencia. Es un placer conocerlos a todos. Rin se volvió para mirar a la chica con amargura, luego pareció distraerse con la mancha de mostaza en la túnica de Luna. Unos cuantos movimientos de varita de Rin después, la bata estaba limpia y Rin se giró hacia el grupo. Luna está teniendo problemas con nuestros compañeros Ravenclaws, explicó diplomáticamente, aunque sus palabras no coincidían con el tono mordaz de su voz o el ceño sólido en su rostro. Por su parte, Luna estaba estudiando atentamente el aire a su izquierda, con los dientes firmemente apretados en el labio inferior. Estoy a punto de volver a nuestra mesa y arreglar las cosas, dijo Rin, una sonrisa tranquila formándose en sus labios. Hasta entonces, ¿te importaría si ella se uniera a ti para la cena? Por supuesto. Iris respondió rápidamente, sabiendo que esa sonrisa era una señal de peligro. Ella indicó el asiento al lado de Shirou. Toma asiento, Luna. Lo fue. Luna sintió y silenciosamente tomó el asiento ofrecido, sus ojos ahora puestos en examinar la mesa frente a ella. Y Rin. Iris atrapó a la niña justo cuando estaba a punto de darse la vuelta. Sin asesinato. Al menos no en público. Hermione no pudo soportar los puntos que nos costaría respaldarte. Hermione hizo un ruido indignado al mismo tiempo que Rin dejó escapar un rápido resoplido, con una sonrisa real en su rostro. No te preocupes, Iris. La fachada helada y tranquila volvió a su lugar en la cara de Rin. Cuando termine, solo desearán estar muertos. Con esas palabras, se volvió y regresó a la mesa de Ravenclaw. Sakura se sentó lentamente con el grupo mientras mantenían un silencio incómodo, a veces echando un vistazo hacia donde Rin se estaba haciendo agradable con el resto de la mesa de Ravenclaw. Entonces, Luna. Iris finalmente rompió el silencio. ¿Te gustaría ir a la fiesta del día de la muerte de Nick casi sin cabeza el próximo sábado por la noche? La chica pálida parecía asombrada de que la llamaran, y simplemente parpadeó con admiración a Iris por un momento. Me encantaría, dijo en voz baja, sus labios se convirtieron ligeramente en una sonrisa suave y esperanzada.